la bienvenida al profesor Maximiliano Viera. Profesor, bienvenido, ¿lo escucha? Muchas gracias, Marcela, gracias. Un saludo para la audiencia. Bueno, profe, primero quiero saber, bueno, en este momento usted está en el aeropuerto, ¿cómo se llevó a cabo y cómo logró este vuelo humanitario de regreso a su país? ¿Cómo se dio este proceso? Un poco tratando de ver las situaciones de Colombia y de Estados Unidos donde reside mi familia. Mi señora me mandaba algunos vuelos humanitarios que había alrededor del mundo y justo había uno desde Cali. Y vista la situación de que yo hacía 4 meses que no veía a mi familia, que iban a pasar por lo menos 3 meses más mínimo sin volver a verlos, sumado a que yo había estado 5 meses en Uruguay con Alfredo en Wanderers, se me había hecho muy largo estar lejos de mi familia. Mi señora había renunciado a su trabajo para venir a trabajar a Colombia o estar conmigo. Mi hijo estaba inscrito en la secundaria en un colegio acá en Cali. Estaba todo dado para que nosotros termináramos el contrato, ¿verdad? Y poder seguir haciendo un buen trabajo en Colombia. Pero no se dio así, entonces, ante la incertidumbre del fútbol colombiano, del mundo en sí, hay ligas que se te enferma un jugador y te cuarentenan el equipo, hay otros que te separan a los jugadores, hay ligas que terminaron. Como yo no veía, porque también pusimos el esfuerzo todos en el grupo, en el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes, pero no se avisoraba nada. Entonces, como yo era uno de los muy pocos que estaba solo y no era fácil el tema en Colombia porque fue realmente muy estricto, se decidió que yo hablar con los dirigentes y poder tomarme ese vuelo humanitario que tampoco sale todos los días, ¿verdad? Sí, profe, claro. Bueno, ya con lo que usted nos dice, eso fue una decisión totalmente personal. Usted, al acuerdo, yo quiero preguntarle esto de una vez, para que los hinchas también tengan, no sé si una esperanza o una luz al final de que se acabe todo esto. ¿Ese acuerdo al que usted llegó con el Cali da la posibilidad de que usted pueda regresar cuando se termine esto? Por ahora, como un mutuo acuerdo para poder llegar a una separación, ¿verdad? En este momento, poder rescindir, poder darle la libertad al club que no se preocupara por mí y yo tener que volver y no tener la desesperanza de no poder volver porque no hay vuelos internacionales a Colombia. Si el club en su momento o el cuerpo técnico o los jugadores ven que podría haber una esperanza de que yo volviera, yo con gusto de poder volver, pero tendría ya volver con mi familia, porque quiere decir que ya abrieron el aeropuerto internacional, y quedarme hasta la final, hasta hacer un nuevo contrato. Pero es muy difícil porque no se sabe tampoco si el fútbol empieza, entrena, hay vuelos nacionales, pero si no hay vuelos internacionales, yo tendría que llegar a hacer una cuarentena y después volver a entrenar. Antes de darle paso a mis compañeros, profesor, ¿qué le dijo el profesor Arias? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo habló usted con él sobre este tema? No, Alfredo me conoce a mí desde chico. Yo jugué con el hermano en Peñarol y él jugó con mi papá. Entonces, hablamos como tienen que hablar dos personas que se aprecian, y él entendió, él también está solo. Él entendió que yo tengo hijos que necesito estar con ellos, porque ya desde el año 2015 que me he separado de ellos también, porque yo estuve en la selección de Qatar. Pero nadie quería esto, ni mis hijos, ni mi señora, ni Alfredo, ni el club, ni yo, nadie. Pero dadas las circunstancias también, que de las cosas más importantes es la familia. Y al estar sin el fútbol, sin trabajo, sin fechas, se me vino a la mente de que esto podía alargarse mucho y yo no iba a estar 100%, no hubiese sido de mayores respetos para la institución no poder estar 100% mentalmente ahí, ¿verdad? Sí, claro, profe. Jorge, lo escucha el profesor Maximiliano Viera, perdón. Sí, para el profesor, muchísimas gracias por atendernos, el profesor. Una pregunta que se hace todos, o nos hacemos todos. ¿Por qué dejó pasar tanto tiempo, profesor, y tomó la determinación ahora cuando precisamente se está hablando de un posible regreso a actividades? Gracias, buenas tardes, buenos días. Bueno, ¿cómo está?
Hoy dicen que se va a poder entrenar en determinada fecha. Ayer y antes de ayer no se hacía. Nosotros nos fuimos a separar, a no estar en contacto con gente para poder saber que de repente en 15 días se volvió a entrenar. Pasaron esos 15 días, se alargó la cuarentena, se volvió a alargar la cuarentena y así se fue alargando. Entonces los aeropuertos no abrían hasta el 31 de agosto. Entonces, si a mí me hubiesen dado una fecha de inicio, pero fue difícil para mí estar. Una cosa es estar solo totalmente dentro de un departamento, sin fecha, sin inicio, sin nada, y alargar, porque yo lo podía haber hecho desde el principio, pero también estaba que iban a cerrar los aeropuertos y andás a ver cuándo yo podía volver. O sea que se manejó la situación lo más correcto posible, hasta que ya no se pudo, de mi parte por lo menos, no darme fecha de inicio, fecha de campeonato. Yo vine a dirigir fútbol en Colombia. Llegamos a acuerdos económicos para poder ayudar al club también, sin ni siquiera discutir nada. Por favor, el Cali necesita ayuda, y nosotros dijimos, sí, ¿dónde firmo? Y otra vez, sí, ¿dónde firmo? Sin cuestiones ninguna. Entonces, imagínese la situación de que yo decía, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo voy a estar solo? ¿Hasta cuándo no se va a saber cuándo se juega? No es fácil estar en un país que no es el país de uno y venir a trabajar y no saber si hay más trabajo, cuándo vas a volver a ver a tu familia. Hay que ponerse en la posición de uno también, ¿sabes? No, y es apenas natural, profesor Maximiliano. Usted lo dijo ahora, primera instancia, primero que todo, está la familia por encima de otras cosas. Además, el desacomodo que ha tenido su familia, su señora que renuncia al trabajo, su hijo en el tema del colegio, tantos meses sin verlos. Desde el punto de vista humano, personal, es muy comprensible la decisión que ha tomado. Ahora bien, así sea que ayer se ha hablado de algunas fechas hipotéticas, hoy todavía no hay nada claro cuándo se inicia el campeonato, o sea que la incertidumbre prevalece. Pero yo le quiero preguntar una cosa, profesor Maximiliano, y es, en el tema del contractual con el Deportivo Cali, hay formas de contratación de los cuerpos técnicos. Hace un arreglo el técnico y él se encarga de sus ayudantes, de sus compañeros. En el caso suyo, ¿estaba directamente el acuerdo ligado directamente con el Deportivo Cali, o aquí fue un acuerdo con su técnico y el técnico fue el que contrató para el Deportivo Cali directamente? No, yo creo que hay dos formas, ¿no? Como dijo una usted, y la otra es que cada uno tenga individualmente contratos. Me pasó en Qatar, me pasó en otros equipos, me pasó en Wander, me pasó a mí cuando yo dirigí en un equipo de segunda división en Estados Unidos, que también traje a mi gente a trabajar, y ellos tenían contratos individuales, que creo que también es un tema de los impuestos, es un tema de tomar decisiones, de que el club tenga cierta independencia en tomar decisiones sobre el trabajo de los ayudantes. Probablemente si Alfredo se hubiese ido, hubiese decidido él irse, nos hubiésemos ido todos, yo me hubiese ido con él, pero en este caso, bueno, él es el entrenador y él es el que me llevó a Colombia. Entonces el primero en enterarse de mi decisión fue él. Lo planteé, lo hablamos, y la independencia que uno tiene de poder tomar esas decisiones por el contrato en este caso. Ya, cuando uno lo escucha a usted, profesor, con los muy buenos días, pues deduce que hay una muy buena relación con el profesor Alfredo Arias. Eso es fundamental en el trabajo grupal. Hoy en día el trabajo colectivo, el trabajo en equipo es fundamental en cualquier actividad de la vida, no solo en el fútbol o en el deporte. Se va a resentir ese trabajo del profesor Arias y del equipo que dirige al conjunto verde y blanco con su salida, profe. Mire, creo que hay gente muy capacitada, institucionalizada en el Cali. El profesor Juan, que ayuda en todo a Ignacio Berriel, es el profesor que vino con Alfredo. Ahí está los Servino, que vendría a ser el segundo asistente o mi ayuda y mi mano derecha permanente, que más o menos saben cómo trabajamos, y eso se da en el momento justo, porque no fue que yo tomé esta decisión y jugamos mañana con Millonarios. Acá no se sabe cuándo se empieza, sí se empieza, porque también yo tengo compañeros en México que ellos estaban
trabajando y creían que empezaban y se suspendió el campeonato. Y también tengo gente que está entrenando en Italia, un gran amigo mío como el profesor Diego López, que fue el técnico de Peñarol campeón y que ahora está en el Brescia, y ellos están entrenando y no saben si van a jugar o se va a suspender el campeonato. Entonces yo tomo la decisión sabiendo que también que hay tiempo para seguir trabajando y también, ¿por qué no?, volver. Si a mí se me planteara, está abierto, el 15 de julio abren los aeropuertos, se me dice, mira Maxi, por favor, el 1 de agosto empezamos a entrenar porque jugamos el 1 de septiembre, yo llego, hago la cuarentena y si el Cali lo dispone y el cuerpo técnico lo dispone, yo volvería con gusto. Es un tema de que no puedo seguir yo pensando que voy a pasar 4 meses que ya pasé solo, que lo hicimos en su momento, y 3 meses más, y quizás no abren el aeropuerto y uno queda sin fútbol, sin trabajo y anclado en Colombia. No es fácil. Sí, profesor, tiene toda la razón, usted tiene sus razones y obviamente son muy válidas. Profesor, muchas gracias porque sé que está en el aeropuerto esperando en este momento y gracias por atendernos y le deseamos los mejores éxitos y, ¿por qué no, un posible regreso? Muchas gracias. Gracias a ustedes, un cariño muy grande a la hinchada del Cali y sin dudas el Cali hoy va a estar campeonando, sin dudas. Gracias al profesor Maximiliano. Le iba a preguntar, Marcela, al final si él había recomendado su